Hola a todos, buenos días. Soy Luis Puchades, vicepresidente de la Asociación Española de Biogás y ingeniero agrónomo de formación. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores de las jornadas el que nos hayan dado la oportunidad de hacer esta ponencia y de explicar pues las sinergias y las ventajas que vemos en un desarrollo del gas natural renovable para el entorno agroalimentario y agroganadero español. AEBIC es el acrónimo de la Asociación Española de Biogás. Es una asociación que se crea en 2009, donde inicialmente éramos casi todos tecnólogos del sector del biogás. Y es una asociación que nace, cuyo objetivo fundamental es potenciar el desarrollo de plantas de biogás en el sector agroindustrial, aquellas que tratan fundamentalmente pues, desde purines, lodos de la industria agroalimentaria, residuos agroganaderos. Y también apoyar a las instituciones para fomentar eliminar las barreras con las que se enfrenta el sector en la actualidad, que no han sido pocas. La realidad es que el sector desde hace unos años ha tenido un entorno normativo que no ha sido especialmente favorable para la construcción de proyectos de biogás agroindustrial y, sin embargo, se han seguido haciendo plantas de biogás agroindustrial. Evidentemente no al ritmo de lo que es los mercados centroeuropeos, pero se han seguido construyendo plantas. Y eso significa que el potencial realmente es muy alto a poco que se den las condiciones para que se desarrollen ese tipo de proyectos. No me voy a extender mucho en lo que es el biogás y lo que es el biogás agroindustrial, pero la realidad es que esta es una tecnología, es un desarrollo exitoso en toda Europa, donde hay más de 15.000 plantas de biogás agroindustrial funcionando. Y de entre ellas ya, como ha comentado Pilar hace un momento, Isabel, perdona. Como ha comentado Isabel hace un momento, hay ya más de 500 unidades de plantas de biometano funcionando. Pero, bueno, y también hay unos objetivos nacionales muy potentes. Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Francia, todos ellos están estableciendo unas cuotas de entrada del biometano a las redes de distribución o su uso en el transporte muy importantes. Esto todavía nos falta por implementar en España, pero parece que se están dando los pasos adecuados para hacerlo. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es lo que es una planta de biogás agroindustrial. Y es un proyecto energético, pero por así decirlo, es más una bioindustria. Biogás es una cosa extraña. No es un proyecto puramente medioambiental, no es un proyecto puramente energético, no es un proyecto puramente desarrollo rural, no es un proyecto puramente agroganadero, pero es una combinación de todas. Y esto que en muchos casos se ha asociado con una debilidad de los proyectos, asociado pues, a las logísticas, los suministros, es por otro lado una gran fortaleza, a poco que se le den las condiciones para hacerlo. Aquí podéis ver el diagrama de lo que es una planta de biogás agroindustrial estándar. Se ven unas entradas de residuos, ganaderos, de la industria agroalimentaria, se ve una salida de los productos de la digestión, que son digestatos, y se ve también otras salidas que es en formas de energía. Esto es una gran fortaleza del modelo, por cuanto te está demostrando que tienes varias vías de ingresos para ese tipo de proyectos. Desde el punto de vista de la captación de emisiones, la gestión de residuos, la producción de biofertilizantes, de lo cual posteriormente entraremos más en detalles. Y claro, cuando está en el ambiente la pregunta de cuál es el coste de producción del biometano, o cuál es el diferencial respecto a la producción al gas natural, un aspecto que es importantísimo tener en cuenta es cómo está el proyecto organizado, cuántos de los otros ingresos y costes asociados, como pueden ser las logísticas, tiene, y por tanto podemos tener proyectos de biogás agroindustrial enormemente competitivos en el coste de producción del biometano. Y podemos tener proyectos de biogás agroindustrial que necesitan un empujón de alguna administración para poder ser viables. Pero que también puede que se dé el caso de que estos empujones sean necesarios. Porque cuando tenemos un país con el 90% de la población prácticamente concentrada en las grandes ciudades, tenemos enormes áreas
sin apenas población y sin desarrollo, y luego nos preguntamos por qué nadie vive ahí o por qué no hay industria ahí. Y es una de las cuestiones que todos los países europeos, excepto España hasta la fecha, han tenido clarísimo a la hora de desarrollar el biogás agroindustrial. No porque a priori vaya a ser el más competitivo, que puede serlo, sino por los aspectos asociados al mismo, medioambientalmente, sociales, de desarrollo rural. Y aquí tenéis un ejemplo de una planta de biogás agroindustrial en Holanda, que es uno de los países donde más se han desarrollado, junto con principalmente Alemania, también Italia, Reino Unido. Francia ahora mismo está en un plan de construcción de plantas muy intenso. Y bueno, España está un poquito a la cola, lo cual es todavía más sangrante si comparamos con que es el principal productor de ganado porcino de Europa. España prácticamente es la granja de Europa, pero es que también es la despensa de Europa. La industria agroalimentaria española es potentísima. La industria conservera, la industria hortícola, la industria de los frutales, y esto hasta la fecha no hemos sabido articularlo con un biogás agroindustrial que está en todo el resto de Europa perfectamente establecido. Sí que es cierto que la mayor parte de países europeos han basado sus modelos de desarrollo del biogás agroindustrial en unas políticas muy definidas de incentivos, o bien fuera feed-in tariffs, o bien fuera feed-in premiums, o una serie de certificados. Este es el modelo que se ha implementado, que ha ayudado a que se establezcan marcos de desarrollo fiables para los inversores, con una seguridad a largo plazo de que esa inversión podía ser viable, pero hasta la fecha no lo hemos tenido en España. Sí que es cierto que este modelo de feed-in tariffs o feed-in premiums tampoco es perfecto. Se pueden producir absurdos, como ha sido el aspecto de los cultivos energéticos o el aspecto de que plantas de biogás pudieran estar compitiendo por materias primas para alimentación animal. O sea, como todo es mejorable, pero ni todo lo que han hecho los europeos es perfecto ni todo está fatal. Y sí que es cierto que la realidad y el futuro del entorno agroalimentario español se va a parecer más al europeo que lo que tenemos en la actualidad. Ahora bien, esto que es fácil de decir es complejo de ejecutar, muy complejo. No obstante, y volviendo al aspecto de la bioindustria, de lo que es una planta de biogás agroindustrial, nos puede dar las pistas de por dónde puede estar este desarrollo de biometano. Hablando de economía circular, que está súper en moda, yo creo que casi nadie sabría dar una definición exacta de qué es la economía circular, pero suena muy bien. Y la realidad es que un biogás agroindustrial es economía circular pura y dura. ¿Qué sectores podemos tener en nuestro campo? Pero desde el entorno de Galicia a Murcia, Andalucía, Extremadura, tenemos una potentísima agricultura y ganadería, tenemos una potentísima industria agroalimentaria, tenemos una población y en un entorno rural que necesita de una serie de incentivos para poder vivir y desarrollarse. Luego tenemos el transporte de mercancías, que en un país proporcionalmente tan grande como España, con una densidad poblacional relativamente baja, pues tiene un peso todavía mayor que en otros países europeos. Y luego también tenemos un sector de servicios para el sector agro, sector fertilizantes, que la verdad es que tiene bastante fuerza y donde las empresas españolas son referentes. Solo se puede establecer si hay una industria agroalimentaria rica y bien desarrollada a su alrededor. Y luego, este desarrollo también tiene dos inconvenientes fundamentales. Uno de ellos es las emisiones. Todos sabemos que la ganadería es responsable de un porcentaje muy significativo de las emisiones globales a nivel nacional y a nivel mundial. Pero también lo es el sector del fertilizante, por poner un ejemplo, y hasta ahora ha habido muy poco incentivo hacia cambiar esta dinámica. Y desde el punto de vista de la economía circular y de la interacción con todos estos sectores, el biometano, y el biometano tanto en su forma de inyección a red como en su forma vehicular, puede tener un aspecto importantísimo. Interacciona con la industria agroalimentaria gestionando sus residuos, interacciona con la agricultura y la ganadería. Es una fuente sumamente prometedora de producción de fertilizantes, tanto sólidos como líquidos que se pueden meter a goteo.
ahora con el gas vehicular interacciona absolutamente con el sector del transporte. Y, por supuesto, esto ayuda a que se fije población al medio y que haya un desarrollo rural auténtico, pero no basado en macroplantas, en vamos a montar aquí una central energética de 500 megavatios en mitad de Extremadura que genera 5 puestos de trabajo. No, esto genera actividad real. Y ya no solo es lo que esté en las personas que están trabajando en la planta de biogás, es que se beneficia todo un ecosistema económico a su alrededor. Y esto es importante. Y luego, aparte, hay un feedback muy importante por cuanto todos los residuos que pueden producir estas industrias acaban repercutiendo sobre la planta de biometano. Y, a su vez, esos circulitos de emisiones que veis se pueden reducir. Entonces, desde el punto de vista de que el biometano puede interaccionar con tantos otros negocios, tenemos que ver cómo se pueden hacer proyectos de biometano viables en España. Pues yo creo que uno de los aspectos que tenemos que tener muy claro es que no puede viabilizar un proyecto de este tipo una única fuente de ingresos. Es decir, no le podemos pedir que los ingresos del biometano viabilicen al 100% una planta de biogás agroindustrial, como es un modelo que erróneamente se intentó implementar en otros países europeos a costa luego de ciertos desbalanceos. Como tampoco se puede pedir que el biometano procedente de depuradoras o de RSU pague toda la instalación, sería un absurdo. Pero en el caso del biogás agroindustrial tenemos que tener muy claro que se pueden hacer muchos proyectos viables, pero que tienes que tener una componente de gestión de residuos. Al final, el que contamina paga, y esto es importante. Y en esto la Administración también puede ayudar mucho, implementando políticas que obliguen a un cumplimiento cada vez más estricto de las normativas europeas en cuanto a gestión de purines, en cuanto a gestión de lodos, en cuanto a gestión del residuo de la industria agroalimentaria. Hay muchísimas millones de toneladas que en muchos casos tienen una gestión mejorable y la planta de biogás es un inicio fantástico para esto. Luego, evidentemente, tendremos que tener el aspecto de la producción de energía renovable, el aspecto de la producción, llamémoslo casi o biorefinería o bioindustria, pero el aspecto de la producción de fertilizantes es importante. Además, pensad que las primeras directivas de economía circular han ido casi todas hacia el uso de empleemos los residuos que tenemos para hacer fertilizantes. Incluso dentro de la potentísima industria del fertilizante español se habla mucho de agricultura ecológica, fertilizantes ecológicos, y a la que entras a rebuscar un poquito, te encuentras con que están trayendo algas de Sudáfrica, leonarditas de Siberia, ácidos húmicos de la India, que si le hiciéramos la huella de carbono a muchos fertilizantes ecológicos, igual nos llevábamos una sorpresa. Entonces, ese es un aspecto donde el potencial de desarrollo es muy importante. Y Luis, luego, 5 minutos. por otro lado, están las cuestiones de las emisiones, del desarrollo rural. Iniciativas como el Proyecto Clima fueron muy interesantes y probablemente esa sea otra de las vías. ¿Con vistas a qué? A que la producción energética o la producción de biometano no deba de pagar toda la instalación, sino que deba pagar la parte que le corresponde a ella misma y a lo mejor dar un plus de viabilidad a unos proyectos que tienen una componente de riesgo elevada. No nos olvidemos que a una misma rentabilidad un inversor siempre entrará a un fotovoltaico que a un biogás, antes que a un biogás por los riesgos operacionales. Pero lo que queremos transmitir es que esta es una industria que a poco que se le den alas, el potencial es enorme. Y tenemos, bueno, aquí tenéis otros ejemplos de economía circular. Muchísimos supermercados en Inglaterra están poniendo ya todos sus camiones a biometano. Tenemos el aspecto de producción de biofertilizantes de muy alta calidad, porque no nos engañemos, es que las materias primas del sector agroindustrial son muy buenas. Tienes algunos productos con NPKs relativamente buenos, contenidos en materia orgánica muy altos, metales pesados bajísimos, no tienes problemas de cristales o vidrios que pueden venir más asociados al residuo urbano. En la agroindustrial no pasa esto. Y luego, por supuesto, el aspecto de la huella de carbono y de la generación de derechos de emisiones. Hay clientes y hay industrias que están planteando meter plantas de biogás por cuanto la mejora global de su huella de carbono les permite acceder con más facilidad a mercados internacionales, desde a vender jamones en Estados Unidos a vender lechugas en Inglaterra o en Suiza.
Y esto es un aspecto importantísimo y que el sector del biogás agroindustrial está preparado para trabajar. Y por último, enseñaros unos ejemplos de cómo también las cooperaciones entre el sector público y diversas empresas del sector privado, un aspecto multisectorial, puede llevar a hacer proyectos viables. Este fue, por ejemplo, un proyecto que se aprobó en 2014, un proyecto LIFE, donde el modelo era producción de fertilizantes de alta calidad a partir de digestatos y donde se involucraron, bueno, aparte de las tecnologías, que no me quiero extender mucho en ello, pero se involucraron al final a diversas empresas. Es decir, ¿cómo vino la colaboración? Pues una gran empresa de fertilizantes, una propietaria de planta de biogás, un tecnólogo, un centro tecnológico y una empresa especialista en aguas y en gestión de cultivos. Y de ahí fueron saliendo lecciones que han hecho posible otros proyectos posteriores que son viables sin primas, que se han construido sin primas, como una planta que hay en Murcia de 370 kilovatios de potencia eléctrica, que es algo pequeñito, que se usa toda la electricidad para autoconsumo de una industria, que en este caso, si planteáramos un biometano, pues no se necesitarían probablemente grandes incentivos a ese biometano, pero tienes donde un proyecto pequeño ha sido con las lecciones aprendidas de los proyectos de I+D de desarrollar un sistema de tratamiento del digestato donde se está produciendo no solo una fracción sólida que tiene una valorización media, sino ya productos concentrados que se están metiendo a goteo y además con una conductividad baja. Ahí podéis ver una foto, por ejemplo, una comparativa entre unas vinazas de remolacha y un digestato concentrado microfiltrado. No hay tanta diferencia ni en nutrientes ni en aspecto general. Y para que nos hagamos una idea, esta industria que montó la planta de biogás prácticamente para sus subproductos, que tiene 2.000 hectáreas en propiedad, se gastaba más en fertilizantes que en energía. Y ahí es donde el biogás agroindustrial puede tener su juego. Te da una solución para el residuo, te permite ahorrarte muchísimo dinero en fertilizantes. Y luego tienes una energía que en este caso se usa para autoconsumo de la industria. Veamos que tiene un uso, pero que probablemente a poco que hubieran unas condiciones que incentivaran el biometano y una facilidad para el uso vehicular o inyección en red, pues tendrías un proyecto donde a lo mejor el 30 o el 40% de los ingresos te vienen del biometano y el resto de otras fuentes. Y eso es el biogás agroindustrial. Y esto, si se ha podido viabilizar en proyectos sin primas ya a nivel eléctrico, ¿por qué no se puede viabilizar a nivel del biometano, más con todos los desarrollos que están habiendo y las mejoras que está habiendo con la tecnología del biometano? Luis, y ya termino. Sí. Bueno, entonces, como resumen, el biometano, creemos que el biometano con fines vehiculares y para inyección a red tiene un gran futuro en España, pero que la viabilidad económica de estos proyectos no pueden venir de la totalidad de las ventas de energía. Pero sí que es cierto que esta es una herramienta de desarrollo rural y de economía circular con una potencia como probablemente no haya otra en la realidad económica española que el biogás agroindustrial, y que a poco que se den las condiciones se van a poder poner muchos proyectos de este tipo. Muchas gracias, Luis.